Hola, buenas tardes. Mi nombre es Surizada Yarcia. Soy ingeniero geólogo, egresada de la Universidad Central de Venezuela y soy profesora de la Universidad Nacional Experimental de Transporte, Dr. Federico Rivero Palacio, Región Capital. En esta hora voy a hablarte acerca de lo que es la geología aplicada. A propósito de lo que es la geología aplicada, tengo aquí detrás de mí este fondo de pantalla, que es una de las cosas que se pueden hacer o realizar conociendo un poco la geología y aplicándola a las obras civiles. Si pudiésemos hablar un poco primero acerca de qué es lo que realmente vamos a conocer en la geología aplicada. Lo primerito que nosotros pudiésemos decir es acerca del suelo. Tenemos el suelo como tal, que es la capa más superficial de la corteza terrestre. Y no es el piso que nosotros pisamos en las edificaciones, sino que realmente es lo más superficial de la desintegración de la roca a través de la descomposición química o de la desintegración mecánica de la roca que ha formado todo nuestro suelo. Entonces tenemos la alteración de la roca va a depender básicamente del clima, de la topografía, obviamente del tiempo que vaya a transcurrir, así como también de la roca misma, de su resistencia y por supuesto de nosotros y de todos los seres vivos. Dependiendo del desarrollo de este suelo, vamos desde un suelo primitivo hasta un suelo maduro. Básicamente, ese suelo, la composición está dada por aire, agua y sólido. No necesariamente en este sentido ideal, sino que su porcentaje puede variar. Y en los sólidos vamos a conseguir allí las arcillas, los limos, las gravas, las arenas, los minerales, las sales y también el humus. Luego vamos a tener unos factores que van a condicionar la formación de nuestro suelo, ¿verdad? Como lo es el clima, lo hemos dicho ya, la materia orgánica, los minerales, el relieve o la topografía y por supuesto el tiempo. Entonces tenemos allí, ¿verdad? La mecánica de roca surge de la geología, ¿verdad? Y allí tenemos las rocas y los suelos, y esto nos va a producir de alguna manera una mecánica racional, lo cual proviene de la geomecánica, y de allí se va a derivar la mecánica de roca, que proviene justamente de la ingeniería de roca, y se va a derivar también de esta geomecánica la mecánica del suelo. De allí se van a determinar todas las propiedades mecánicas de los suelos. ¿Para qué? Para poder diseñar las obras que todos nosotros conocemos hoy en día, que están en los suelos, a través de la ingeniería de suelo, que esto no es más que todas las obras que se han hecho en fundaciones, en muros, excavaciones, obras subterráneas, terraplenes, taludes y entonces tenemos la clasificación de los suelos a partir de su origen. Tenemos una roca preexistente, ya sea una roca ígnea, metamórfica o sedimentaria, que simplemente nos va a formar o nos va a dar las características que van a tener nuestros suelos, independientemente de los factores que estén presentes. Principalmente, lo que va a incidir es la acción antrópica,
que es la acción del hombre, el tiempo, el clima y la variedad de topografía. Entonces tenemos esta roca madre que dependiendo del tipo de roca madre va a darnos un tipo de suelo. Tenemos los suelos silíceos, los cuales pueden ser sueltos o permeables, los suelos arcillosos, perdón, que pueden ser compactos e impermeables. Tenemos suelos calizos que pueden ser pastosos o permeables. Y dependiendo también de esta roca madre, ¿verdad? Y del sustrato mineral a partir del cual se va a ir formando el suelo, entonces este suelo también va a tener las mismas características de la roca madre. Lo va a tener también nuestro suelo en cuanto a permeabilidad, textura, estructura, composición y acidez. Al sufrir una meteorización, entonces viene todo aquel proceso, ¿verdad?, de degradación de la roca por los agentes externos expuestos a la intemperie a través de los cambios de temperatura, del sol, del aire, del agua, ¿ok? A través de la acción química, que es una descomposición que va a haber allí en el mismo lugar, in situ, a través del agua, básicamente va a haber una alteración mineralógica donde van a desaparecer algunos minerales, donde van a aparecer otros minerales o donde simplemente algunos de estos minerales se van a alterar. Esto nos va a dar como consecuencia un suelo residual producto de esa descomposición in situ por acción química a través del agua. Aquí no hay ningún tipo de transporte, por lo tanto nuestro suelo va a conservar toda la estructura de la roca que nosotros teníamos y por lo tanto va a tener una resistencia mucho mayor. Esto va a ser algo parecido al suelo aluvional. Mientras que por otro lado, a través de la degradación mecánica de la roca se va a producir fragmentaciones y fracturas. Obviamente están los agentes de meteorización mecánica, tales como el agua, a través de mares, ríos, oleajes, lagos, lluvia, cambio de intemperie, que a través de la dilatación y contracción pues va a sufrir también fracturas. La vegetación con el crecimiento de las raíces va a producirnos también fracturas y por supuesto el viento. Entonces todos estos agentes de transporte como lo son el viento, los ríos, los lagos, la gravedad, inclusive los mares, se va a formar suelos transportados. A través de estos suelos transportados tenemos nosotros la gravedad, que nos va a producir suelos coluviales. Podemos irnos al pasado, ¿verdad? En el año 99, cuando ocurrió la tragedia de Vargas, pues allí actuó en ese suelo que hay ahora justamente la gravedad y produjo esos suelos coluviales, que son partículas muy grandes, poco redondeadas, son más bien angulosas porque simplemente se despegó el bloque y cayeron. También vamos a tener, por meteorización mecánica, los lagos. Eso nos va a producir suelos lacustrinos, que son partículas muy finas, muy mínimas, que no pesan, están simplemente en suspensión en el agua, muy sueltas, son de baja resistencia, son de baja energía, y allí obviamente nos va a producir un suelo poco incompetente, o poco competente, mejor dicho. En cuanto a el oleaje, ¿verdad? Nos va a producir suelos marinos, son suelos de granos finos, es un poco mar adentro, donde la energía también va a ser poco. A través de los ríos nos va a producir suelos aluvionales o aluviales, ¿verdad? Estos van a tener un poco más de resistencia porque son suelos muy transportados, muy redondeados, porque a través de la fuerza que llevan los ríos, las partículas se van golpeando unas contra otras y las aristas se van suavizando y van haciendo
que todas las partículas se vayan de alguna forma redondeando, son suelos aptos porque poseen alta resistencia. En cuanto a los vientos, ¿verdad? Nos va a producir unos suelos eólicos. Allí vamos a tener las zonas desérticas, los médanos, las playas. Son de granos gruesos a finos, pero son muy sueltos. Pensemos, o sea, que podemos construir en una zona así como esa. Entonces, si nos vamos a lo que es la definición de la geología, nosotros podemos conocer que la geología es básicamente aquella ciencia que estudia toda la estructura, todos los fenómenos, toda la composición de la Tierra, donde están pautados o están guardados todos los documentos de todo lo que ha sucedido aquí en la Tierra, allí ha quedado grabado en las rocas. Entonces, es una ciencia que se va a relacionar con muchísimas otras disciplinas. Tanto así, se puede dividir en varias secciones, ¿verdad? Como lo es la estratigrafía, la geodinámica, la filosofía, la biología, inclusive la historia, la física, la psicología. Entonces, entre muchas disciplinas también vamos a tener la geomorfología, la tectónica, la geofísica, la paleontología y la geología histórica. Entonces, la geología básicamente va a atender y va a servir a todas las actividades fundamentales que hace el hombre a diario, ya sea en la industria, ya sea en la agricultura, ya sea en la ingeniería. Entonces, va a tratar simplemente de todo ese conocimiento que nos va a conllevar a nosotros realizar una obra civil, ya sea una obra civil de envergadura o simplemente una vivienda unifamiliar, un camino, una autopista, un puente, un túnel minero, un embalse o una presa. Entonces, fíjense, tenemos aquí la geología aplicada, ¿verdad? En la geología se desprende el ambiente, la parte ambiental e hidrogeológica, la petrología, la paleontología, la minería y la energía, y la estructura y la tectónica. En la ingeniería de minas, ¿verdad? Se desarrolla la parte de metalurgia y las operaciones mineras. En el área de ingeniería civil se desarrolla el transporte, la hidráulica y las estructuras y construcción. Las tres convergen en geotecnia, geotecnia minera y la geología aplicada. Entonces, fíjense aquí en esta lámina, tenemos, ¿verdad? La relación que hay entre la geología y la ingeniería, tenemos en las primeras fotos del lado izquierdo, tenemos materiales y procesos geológicos. Por ejemplo, en la foto de arriba tenemos la elevación de una playa por procesos tectónicos, y en la parte de abajo tenemos el desprendimiento en acantilado basáltico en otra zona. Entonces, en la parte ingenieril, que corresponde a todos los proyectos y las obras de ingeniería, pues tenemos la construcción de un viaducto y tenemos la construcción de una presa. Entonces, la geología, al unirse con la ingeniería, nos produce la ingeniería geológica, que simplemente nos va a traer soluciones geotécnicas que nos van a mitigar el riesgo y los impactos ambientales que se pueden producir antes, durante y después de la ejecución de nuestra obra civil. Entonces, el geólogo va a interactuar con todos los demás ingenieros, ya sean petroleros, geofísicos, mineros, civiles, los que sean, ¿verdad? Pero va a tratar de traducir, va a tratar de interpretar todos los problemas que pudiesen suscitarse, llevarlos o cuantificarlos, ¿verdad? Llevarlos a datos ingenieriles para determinar la construcción de algo, de una obra que se quiera realizar, cuál es la mejor opción para construir, dónde
construirla y para que se pueda desarrollar de una mejor manera. Entonces va a ver si el lugar es adecuado, si es apropiado, si el tipo de material está disponible, si es el mejor, si se puede modificar, si simplemente tenemos más ventajas que desventajas en el terreno o todo lo contrario. Entonces, el geólogo va a asegurar todos estos factores de diseño, de construcción y de operación de cualquier obra que se tenga previsto para realizar. Entonces, fíjense aquí, tenemos excavaciones y túneles. Entonces, él va a velar por la estabilidad de estos túneles y de estas taludes, ¿verdad? De la construcción, de lo que se vaya a hacer, el comportamiento del material, cuán resistente es, si es corte y relleno, si hay establecimientos dependientes de algunas vías, de fundaciones, de la obra que sea. Entonces, el objeto de la geología, en cuanto a la geología aplicada, ¿verdad? Va a tomar cada una de las cosas que conoce el geólogo, ¿verdad? Y lo va a orientar o lo va a llevar a los datos ingenieriles para cuantificarlo y entonces allí decidir cuál es el mejor lugar para hacer una obra civil, para desarrollarla y de cuán envergadura pudiese ser. ¿Ok? Entonces, obviamente asumiendo el rol y también haciendo que otras disciplinas se integren, ¿verdad? Se va a dar una mejor solución para conocer cuáles son los minerales que tenemos en el suelo, en nuestra corteza, en el interior, ¿verdad? No solamente encima, sino debajo, cuál va a ser el soporte que nosotros vamos a tener de si en el caso es una edificación que se va a realizar. Entonces, de todos estos estudios que va a realizar o que se va a realizar acerca de la geología aplicada, se va a estudiar desde la historia como tal de la Tierra para saber si hay fósiles, si hay animales que quedaron de las eras anteriores, para saber cuál es el tipo de material presente y conocer qué es o cuán portante es nuestro material que está allí presente. Entonces, la geología aplicada a las obras civiles simplemente lo que va a hacer es darnos luces acerca de los estudios geológicos previos a la construcción de cualquier obra, ya sea una carretera, ya sea un embalse, un ferrocarril, túnel, puentes, puertos, aeropuertos, y conocer como tal qué es el tipo de material que está allí presente, si es apto para la construcción que yo quiero desarrollar. Entonces, va a estudiar todos los recursos que tenga y va a dar una solución, no solamente para la construcción, sino para prever los impactos ambientales que se van a presentar y los que ya por ende existen. Y aparte de eso, no solamente conocerlos, sino mitigarlos y dar una solución. Muchísimas gracias. Hasta aquí queda esta clase. Es el tema 1 de geología aplicada a las obras civiles. Y cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, estoy a la orden cuando ustedes los deseen. Soy la profesora Sudisaday Arcia de la Universidad Nacional Experimental de Transportes, Dr. Federico Rivero Palacio, Región Capital. Tengan todos una feliz tarde y estoy atenta a sus preguntas y a sus inquietudes.